Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí, pues, realmente un honor estar aquí delante de ustedes y agradezco al equipo organizador del Congreso por este esfuerzo académico que es sumamente importante y el cual aplaudo, porque no solamente se viene aquí a escuchar temas novedosos y de avanzada en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro derecho administrativo, que es el caso que nos corresponde, sino que también por tener invitados internacionales, pues eso nos ayuda también a extender esos lazos fraternales con otros países y unificar ciertos criterios inclusive en la medida de lo que se pueda. Otra de las cosas que me hace sentirme muy orgullosa y feliz hoy, y de hecho si hay alguno de los amigos internacionales aquí, los invito a que no dejen de visitar nuestro canal, que hoy cumple 100 años. Hace 100 años, un día como hoy, el vapor Ancón transitó por nuestro canal, que hoy día ya está inclusive construyendo su tercer juego de esclusas. Así es que por todas esas razones, pues para mí es una felicidad estar aquí con ustedes hoy. Y el tema que me corresponde tratar con ustedes es más bien un preámbulo que va a servir para las siguientes exposiciones, como ustedes verán, que se trata de los tribunales administrativos en nuestro país. Los tribunales administrativos no son novedosos, no es una cuestión nueva que surgió hace un par de años, no. Incluso desde 1904 en nuestro país existió un tribunal de cuentas que hoy día tenemos. Ese tribunal estaba compuesto por 3 contadores nombrados por la Asamblea y se encargaba de, por un lado, juzgar las cuentas nacionales y también de examinar y fenecer las cuentas. Un poco era una mezcla entre lo que realiza la Contraloría General de la República hoy y el actual Tribunal de Cuentas. Como ven, pues, este es un tema que es apasionante para los estudiosos del derecho administrativo, sobre todo por la creación de 3 nuevos tribunales que son los que vamos a empezar a analizar hoy. Trataré de hacer un breve resumen por el tiempo de lo que comprende toda la evolución de nuestra jurisdicción contenciosa administrativa. Haré unas observaciones doctrinales con respecto a ciertos órganos que la doctrina ha denominado órganos extrapoder o organismos constitucionales autónomos y plantearé un cuadro comparativo con ciertas características que asemejan y también hacen disímiles estos 3 tribunales de los que vamos a hablar hoy. Y pues ofreceré mis conclusiones. Toda la esfera de acción de estos tribunales administrativos, para que nos enmarquemos en el tema, entra dentro de lo que es el concepto contencioso administrativo, que no es más que aquel procedimiento que se surte ya sea ante un organismo del Poder Judicial, como naturalmente es, o bien de un organismo en la esfera del órgano ejecutivo, que resuelve, que dirime las controversias entre los particulares y la administración. Este, digamos, es el gran marco de acción. Ahora bien, nuestra jurisdicción contenciosa administrativa, cuya ley data desde 1943, ha sufrido una serie de cambios que sí considero preciso explicarlos brevemente para poder entrar en el tema. En primer lugar, tenemos que la Constitución Política de la República de 1941 crea esta jurisdicción. Incluso la propia Constitución en su momento señalaba que se podían establecer y crear tribunales para desarrollar esta jurisdicción. No fue sino hasta 1943 con la creación de la Ley 135, que es la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa, que se inicia, que arranca este tema con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el fiscal de lo Contencioso Administrativo. Incluso la Ley 135 establecía algunas normas propias del procedimiento gubernativo y también las normas propias de la actuación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que, aunque ustedes no lo crean, todavía se usan hoy día. Luego, en 1946, con la Constitución de 1946, se establece un título especial para la jurisdicción contenciosa administrativa y la propia Constitución determina que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo iba a ser un tribunal independiente del órgano judicial y del órgano ejecutivo. Ahí ustedes ven un claro ejemplo
de un tribunal administrativo que no está ubicado en ninguno de los poderes tradicionales del Estado. Esta Constitución vino a ser luego complementada con la Ley 33 de 1946, que modifica la Ley Orgánica 135 y le adscribe competencias adicionales al Tribunal Contencioso Administrativo, como por ejemplo, conocer las apelaciones, los incidentes, las tercerías dentro de los juicios de jurisdicción coactiva, los asuntos relacionados a la celebración, cumplimiento y extinción de contratos administrativos, la interpretación prejudicial de los actos administrativos, entre otros. Inclusive le daba competencia para conocer de la responsabilidad patrimonial. ¿Qué pasó? En 1956 hubo un cambio trascendental en la jurisdicción contenciosa administrativa. Recuerden que estábamos hablando de un tribunal independiente, del órgano judicial y del órgano ejecutivo. Con el acto legislativo número 2 de 1956 se judicializa lo contencioso administrativo y se le adscribe a la Corte Suprema de Justicia esta competencia. De ahí en adelante es la Sala Tercera de lo contencioso administrativo, que es lo que conocemos hoy día, el tribunal máximo en materia de control de legalidad y es el que ejerce la jurisdicción contenciosa administrativa hoy día. Una breve reflexión para que estemos un poco en la historia, viendo cómo se evolucionó esto. Como les mencioné, en la Ley 135 había una parte que hablaba sobre las normas de procedimiento gubernativo y otra parte que hablaba sobre el proceso judicial. Este capítulo relacionado con el procedimiento gubernativo fue derogado con la aprobación de la Ley 38 del 2000, por la cual se adopta el procedimiento administrativo general. Así que quedan las normas de la jurisdicción contenciosa administrativa con la Ley 135, el pedazo que quedó subsistente, las modificaciones de 1946 y bueno, el desarrollo que se hace también en el artículo 97 del Código Judicial. Bien, como ustedes ven, actualmente en nuestro país la jurisdicción contenciosa administrativa es ejercida exclusivamente por la Sala Tercera de lo contencioso administrativo de nuestra Corte Suprema de Justicia. Es decir, es un ente que está dentro del Poder Judicial y se encarga de revisar y de ejercer el control de la legalidad de todos los actos, resoluciones, órdenes que emitan los servidores públicos en ejercicio de sus funciones administrativas. Pero ¿qué pasa? La diversificación de funciones que posee el Estado moderno rompe con el esquema tradicional de la teoría de separación de poderes y exige una mayor especialización e idoneidad en ciertos temas, a fin de garantizar la eficiencia funcional. Asimismo, la necesidad de exigir a nuestras autoridades mayor transparencia, mayor celeridad, cero corrupción, que la administración no siga siendo juez y parte, que se dé un mayor control sobre el abuso que en algunos casos y en algunos momentos históricos han tenido los otros poderes y garantizar la tutela efectiva de los derechos, surge entonces la necesidad de crear nuevos tribunales administrativos. Y con ello entonces entramos a conocer y a dar un pantallazo general sobre el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, el Tribunal Administrativo Tributario y el Tribunal de Cuentas. Como vamos a revisar, y como me tocó pues revisar y hacer la comparación entre estos tribunales, vamos a poder observar claramente que en algunos puntos ellos tienen similitudes, pero en otros puntos se distancian abismalmente. Así que es muy interesante que nos adentremos al estudio de nuestras instituciones, primero para poder comprenderlas, comprender cuál es el rol que ellos tienen dentro de nuestra administración, cuál es el rol que cumplen y un poco también nosotros perfeccionar dentro de este caminar a esas mismas instituciones para no perder su esencia. Y sobre esto yo quiero traer a colación unos organismos que la doctrina especializada les ha llamado órganos extrapoder u organismos constitucionales autónomos. Las características de estos organismos son, primero, que tienen rango constitucional, segundo, que no dependen de ningún otro órgano del Estado, aunque
todas estas características tienen sus excepciones y han sido objeto de muchos debates. Por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional de Colombia pertenece al órgano judicial, pero es un organismo que nadie puede dudar su independencia y se le considera como un órgano extrapoder. También tienen autonomía funcional y tienen competencias específicas, es decir, las competencias de estos órganos no son tan extensas como la de los poderes tradicionales. Es interesante, ahí esta no se ve. Bueno, ustedes disculpen, intenté hacer un cuadro que se viera, pero no se ve, yo se los voy a explicar. Estas referencias y estas características las traigo a colación para poder revisar en la medida en que estos tres tribunales cumplen o no con esas características y otras más que son muy propias, para poder hacer un análisis y llegar a ciertas conclusiones. Primero, el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es creado por el acto legislativo que se dio en el año 2004 a nuestra Constitución. Y allí quedó establecida la figura del Tribunal de Cuentas. Por ende, tiene rango constitucional. La misma Constitución dice que su ley determinará la creación y el funcionamiento de este tribunal. Pero nadie puede dudar de que es un tribunal creado a nivel constitucional. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y el Tributario son tribunales que han sido creados mediante ley expedida por la Asamblea Nacional, la Ley 22 del 2006 y la Ley 8 del 2010 respectivamente. Hago la anotación que en el anteproyecto de reformas constitucionales que fue presentado por la Comisión de Consultas en el 2012, se incluye dentro de la Constitución un título especial que se denominaría Tribunales Administrativos Independientes. Y dentro de esos tribunales administrativos independientes se incorpora la jurisdicción de cuentas y la jurisdicción tributaria. Si esta reforma fuese aprobada de esta manera, el Tribunal Tributario entonces pasaría a ser un órgano de rango constitucional. Si tomamos la primera característica de los órganos extrapoder que vimos, actualmente el único que cumple con el rango constitucional es el Tribunal de Cuentas. Otra característica muy propia de estos órganos es que no pertenecen ni al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo, ni mucho menos al Poder Legislativo. Y en ese aspecto hay autores de la doctrina, como Alberto Bianchi, que señalan que aun cuando estos organismos no son parte de un poder per se, se desarrollan dentro de la órbita de alguno de esos poderes. Incluso sus funciones están relacionadas con esos poderes. La diferencia estriba en que no dependen directamente de ese poder y son independientes. Es interesante ver cómo en nuestro país se da la organización administrativa del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, que cada cierto tiempo elabora unos manuales de organización del sector público, tiene una categoría que se llama organismos estatales independientes. Estos organismos estatales independientes gozan de plena autonomía funcional, administrativa y financiera y no reciben, señala el manual, instrucción de ninguna autoridad o de ningún otro órgano del Estado, pero actúan en armónica colaboración. Curiosamente, dentro de estos organismos estatales independientes, se incorpora al Tribunal de Cuentas y al Tribunal de Contrataciones Públicas. ¿Por qué? Porque en la ley que crea el Tribunal Tributario, la propia ley señala que es un ente independiente dentro del órgano ejecutivo. Ahí ustedes ven otra diferencia. Hablemos ahora de la autonomía funcional. Entendiendo por autonomía la capacidad de autoadministrarse, financiera, presupuestaria, administrativamente. La capacidad que tengo de dictar las normas de procedimiento que me rigen y de elegir a los funcionarios que van a trabajar en la institución. Tres aspectos característicos que quiero puntualizar sobre el tema de la autonomía institucional para ir haciendo la revisión de estos tres tribunales son: 1, que cuentan con patrimonio propio; 2, que tienen capacidad de regular su funcionamiento; y 3, que tienen la capacidad de administrar sus propios recursos. Esto por un lado, y por el otro, la autonomía siempre va a venir casada en estos temas con la independencia. La independencia viene siendo, para nosotros que conocemos el tema judicial,
un deber intrínseco dentro de la administración de justicia. Es la independencia de las decisiones, que deben estar amparadas con un grado máximo de imparcialidad, sin estar subordinado a ninguna otra injerencia ni jerárquica, ni tampoco política o económica o de ningún otro tipo. Entonces, dos conceptos importantes: autonomía funcional e independencia. Ahora miremos lo que dicen nuestras leyes de nuestros tribunales. Vamos a tomar primero el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es creado como un tribunal de única instancia y dice la norma: independiente en lo formal, independiente en lo administrativo y en lo presupuestario, con jurisdicción y competencia en toda la República, e incluso la propia ley le otorga la capacidad al tribunal de crear juzgados de cuentas. Es decir, se les da la capacidad para desarrollar toda la jurisdicción. Cabe destacar que esta ley también crea la Fiscalía General de Cuentas, que a su vez también puede designar fiscales que actúen ante los futuros juzgados de cuentas. Vemos entonces que la ley, en uno de sus últimos artículos, señala que el presupuesto, los bienes y los equipos de la antigua Dirección de Responsabilidad Patrimonial, que pertenecía a la Contraloría General de la República, pasan en su totalidad a este nuevo Tribunal de Cuentas. Ahí vemos el patrimonio claramente establecido. Este tribunal también tiene y cuenta con la capacidad de estructurar su personal y la planta de recursos humanos que necesita, técnica o administrativa, y le dan la facultad también de elaborar su propio presupuesto. Pareciera hasta ahí que tienen plena autonomía el Tribunal de Cuentas en todo lo relacionado con la administración, presupuesto y capacidad de autorregularse. Ahora miremos el Tribunal Tributario. El Tribunal Tributario es creado como un ente independiente dentro del órgano ejecutivo. Dice que es especializado e imparcial con jurisdicción en toda la República. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas está creado como un ente independiente e imparcial con jurisdicción a nivel nacional. Ninguna de las dos leyes, ni la Ley 22 que crea el Tribunal de Contrataciones Públicas, ni la Ley 8 que crea el Tribunal Tributario, hacen referencia al patrimonio de estos tribunales. No obstante, ambos tribunales cuentan con presupuesto propio, que elaboran ellos mismos y que presentan ante la consideración del Ministerio de Economía y Finanzas para que luego sea validado e incorporado por todos los trámites legales correspondientes e incluidos dentro del presupuesto general del Estado. Que también la división que tienen estos tribunales dentro del presupuesto del Estado es bastante distinta, porque el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Tributario están incorporados dentro del Gobierno Central y el Tribunal de Contrataciones Públicas está como una institución descentralizada dentro de la estructura presupuestaria de nuestro país. Entonces, ustedes ya van viendo todas las particularidades que rodean a estos tribunales y que es sumamente interesante. Ambos tribunales, al igual que el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Tributario y el de Contrataciones Públicas, tienen capacidad para crear su estructura de personal y nombrar al personal que ellos requieran para el desempeño de sus funciones mediante una sala de acuerdos. Así es que, viendo estas definiciones y contrastándolo con lo que señala la norma, podemos llegar a la conclusión que son 3 tribunales independientes y autónomos de lo que estamos hablando. Ahora miremos un poco, y la cosa se va poniendo así en buen panameño más álgido. No se ve. ¿Ya? El tema de las decisiones de los tribunales. De acuerdo con la normativa que regula el Tribunal de Contrataciones Públicas y el Tribunal Tributario, sus decisiones agotan la vía gubernativa. ¿Por qué? La misma norma señala que este tribunal, a pesar de que es un tribunal independiente, completa el ciclo que se inicia con determinados procedimientos administrativos como los de selección de contratistas o las reclamaciones y demás procedimientos que se surten ante la administración tributaria. Sus normas, repito, señalan que las decisiones de estos tribunales agotan la vía gubernativa. La vía gubernativa, para que refresquemos un poco, de acuerdo con la Ley 38, es el mecanismo de control de legalidad de las decisiones administrativas que ejerce la propia administración. La vía gubernativa está conformada por los recursos
a los que tiene derecho aquella persona que se siente afectada por una decisión de la administración. Una vez la autoridad que conoce o que cierra en segunda instancia la vía gubernativa o en única instancia haciendo el recurso de reconsideración, conoce el tema, puede modificar, extinguir, anular el acto administrativo recurrido. Es importante que tengamos claro que los actos que son susceptibles de ser recurridos en la vía administrativa son los que la doctrina denomina actos administrativos, cuya conceptualización ha sido objeto de múltiples debates que no vamos a entrar hoy en ese tema, pero quiero que lo tengamos en cuenta porque vamos a hacer entonces la comparación. Quiere decir entonces que de acuerdo con la ley 135, que señala que el agotamiento de la vía gubernativa abre o es un requisito más bien para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, quiere decir que estos actos que se emiten tanto en el Tribunal de Contrataciones Públicas como en el tributario, siendo actos administrativos y cuyas decisiones de estos tribunales agotan la vía gubernativa, pueden ser directamente recurribles ante la Sala Tercera y abrir la vía contenciosa administrativa. Ahora bien, miremos el tema del Tribunal de Cuentas, bien rápidamente. El Tribunal de Cuentas, no perdamos de vista que la Ley 67 del 2008 regula el proceso de cuentas, desde su fase investigativa hasta su fase final, que termina con una resolución de descargos en caso de que no se encuentre responsabilidad patrimonial o de cargos en caso de que sea culpable. La ley del Tribunal de Cuentas dice que es un tribunal que se encarga de juzgar las cuentas, es decir, que su función es eminentemente jurisdiccional. La propia Ley 67 del 2008 tiene una frase muy particular, y creo que con eso voy a ir cerrando, que dice que una vez ejecutoriada la resolución del tribunal que decide la causa, se pone fin a la actividad de la jurisdicción de cuentas. Llamo la atención porque en ningún lado de la Ley 67 dice que la resolución del Tribunal de Cuentas que decide la causa agota la vía gubernativa. Por ende, es para mí un sustento más para considerar que los actos emitidos por el Tribunal de Cuentas son actos de carácter jurisdiccional. Entonces ahí viene algo interesante, y voy rapidito. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en innumerables fallos, ha reiterado que los actos jurisdiccionales de la administración no son revisables ante la Sala Tercera. ¿Pero qué pasa? Con la Ley 67 del 2008, digámoslo así, se creó una excepción a esta jurisprudencia reiterada. ¿Por qué? Porque aun cuando las decisiones del Tribunal de Cuentas no agotan la vía gubernativa, simplemente ponen fin a la causa y de hecho solamente pueden ser recurridas en reconsideración ante el mismo tribunal, hay una sección de la Ley 67 que habla de las acciones contenciosas administrativas. Y entonces allí establece que esa resolución puede ser revisable y demandable ante la Sala Tercera para dilucidar su legalidad o ilegalidad. Entonces pareciera que esto es como una contradicción. Y bueno, puede que sí, puede que no. Eso lo dejo en la mente de cada uno de los que estamos aquí presentes para que hagamos el ejercicio.